Mi nombre es Andrés García. Bueno, me tocaba en otra mesa, pero porque había que hacerle un cambio al profesor Jaramillo, así que estoy en esta. Y básicamente, bueno, quiero trabajar un poco el tema de los saberes en la formación docente inicial. Todo esto parte porque, bueno, estoy haciendo una investigación sobre diseños curriculares y haciendo un análisis entre lo que formamos en la formación docente, valga la redundancia, y lo que se requiere en el nivel secundario, por ejemplo, y lo estoy haciendo específicamente en el diseño curricular de secundaria, el ciclo básico y la orientación en ciencias naturales, comparándolo con el diseño curricular del profesorado de educación secundaria en biología. Y una de las tantas diferencias que voy encontrando tienen que ver justamente con el tema de saberes, puesto que en la formación docente nosotros básicamente trabajamos contenidos. Es más, el diseño curricular de la formación docente en cualquier carrera habla de ejes de contenidos descriptores, mientras que en la secundaria se manejan obviamente con saberes. ¿Y qué tiene esto que ver o cómo lo podemos pensar? Porque si se maneja por saberes y nosotros estamos trabajando por contenidos, ya de entrada tenemos una diferencia de posicionamiento, una diferencia de visión en lo que estamos formando y en lo que se les va a requerir a los futuros docentes. Entonces, bueno, indagando más allá de un amplio recorrido de autores, voy a tomar algunas ideas respecto del saber, las cuales las iremos compartiendo de a poco. La idea de saber justamente trasciende el contenido, ¿sí? O sea, en la formación docente hablamos de contenidos si vamos por biología, no sé, o matemática o lengua, las tablas de multiplicar, no sé, los tiempos verbales o la célula, etcétera, y tenemos contenido, 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 pero se supone que el saber tiene que trascender y tiene que ir mucho más allá y tiene que permitirle a quien aprende hacer otras cosas con esa información o ese contenido que ha recibido inicialmente. Por un lado eso. Por otro lado, lo que vengo encontrando es que la naturaleza de los saberes justamente son variables y no son fijos, ¿sí? No es un contenido que se aprende aquí y se aprende en Ushuaia de la misma manera, sino que los saberes tienen toda una contextualización social y cultural, ¿sí? De quién está aprendiendo y de quién enseña. Entonces, si hay una contextualización social y cultural, por lo tanto, todo lo que se aprende va a ser provisorio, porque lo que hoy creo de una manera, mañana lo puedo llegar a entender de otra, en la medida en que va evolucionando o va transformándose mi experiencia. Lo mismo nos pasa con las tecnologías hoy. Si nosotros vamos viendo cómo van avanzando la IA o cómo van avanzando cualquiera de las tecnologías, lo que sabemos hoy, mañana probablemente no nos sirva y lo tenemos que resignificar porque justamente el contexto social va cambiando. Quizás estamos preparados para cambios en la tecnología, pero hay que mirar de la misma manera los contenidos de la disciplina que nos toque enseñar. Entonces, tendríamos como esta división y el conocimiento sí se lo tiene como una cuestión dada, acabada, abstracta, teórica, muy probablemente investigada a nivel universitario o a nivel de centros de investigación y que después sabemos por la transposición didáctica que va llegando y va llegando a las instituciones como un contenido a enseñar. Pero el saber va mucho más allá. El saber busca justamente afirmaciones validadas en la realidad social y en la realidad profesional. Siempre va a estar ligado a la experiencia, ligado a la vivencia y se construye en la interacción con el sujeto y con el entorno. Entonces, cada persona va a ir incorporando o creciendo en sus saberes en la medida en que va interactuando con otros y en la medida que va interactuando con distintos hechos que se van dando dentro de la vida social. Y entonces, bueno, tendría que tener o lograr de a poco ir consiguiendo una definición como que vaya a integrar estas ideas, porque no es que el saber descarta el conocimiento, no es que por trabajar saberes en la escuela automáticamente tengo que dejar en el estante los conocimientos, sino que los tengo que poder integrar, tengo que movilizar ese conocimiento de una manera efectiva para que el alumno lo pueda o la alumna lo pueda utilizar en situaciones diversas. Los diseños de secundaria, por ejemplo, plantean mucho trabajo interdisciplinario, plantean proyectos en contexto, sí, que quiere decir salir de las paredes del aula y de las paredes de la escuela y pensar justamente cómo esos
ese conocimiento que hemos aprendido nos puede servir para aplicar en situaciones diversas. Esto también da la posibilidad de pensar de que no todo va desde la lógica de adquirir un conocimiento para después tener una práctica. Siempre hemos tenido la idea de que una buena práctica es consecuencia de un aprendizaje teórico bien aprendido anteriormente. Y mientras que a veces podemos ir a la práctica y podemos ver los problemas y las cuestiones que suceden en contexto, analizarlas, traerlas al aula y a partir de ahí construir conocimiento. Entonces es como una ida y vuelta, que quizás las modalidades de jóvenes y adultos han avanzado mucho más con los proyectos de acción, mucho más antes de lo que ha llegado a los niveles obligatorios. Ellos ya vienen trabajando con una lógica que justamente permite aprender en la práctica y construir conocimiento a partir de, o a la inversa, lo que venimos, lo que estamos acostumbrados siempre a aprender conocimiento y llevarlo después a la práctica. Entonces, la idea de saber tiene que ver con esto del movilizar el conocimiento de manera efectiva e integrarlo a situaciones diversas. Por otro lado, bueno, hay distintas clasificaciones de los saberes, ¿sí? O sea, hay muchas personas que escriben acerca de esto, algunas centradas en el docente, otras centradas en otros aspectos más que nada institucionales, pedagógicos, de sentido general y otras van a cuestiones más conceptuales. Pero básicamente nuestro diseño curricular va mencionando algunos pilares que están mencionados justamente por Delors y Tobón y trabajados por la UNESCO, que tienen que ver con el saber conocer, el saber ser, el saber hacer y el saber convivir. Y el saber conocer, bueno, decimos otra vez contenido, sí, pero fíjense que es desde una lógica un poco distinta. Es aprender a conocer, es adquirir los instrumentos para la comprensión, implica el dominio de los contenidos, pero fundamentalmente aprender a aprender. Hace un rato, al inicio, en la conferencia central, María Eugenia Bernal decía esto de la alfabetización académica respecto de la biología o respecto de la historia, porque implícitamente está o explícitamente está detrás de cada lógica disciplinar, hay una lógica de análisis y de cómo se ve el mundo. O sea, y eso es muy distinto a simplemente la enumeración de contenidos y el recitado o la memorización y el repetir contenidos en una evaluación. ¿Sí? Entonces, poder comprender un contenido tiene que ver a su vez con comprender la lógica que está por atrás. Y para eso tenemos que aprender a aprender. Luego viene el saber ser, el aprender a ser, el desarrollo integral de la persona, es decir, no solamente llenarnos de contenidos, memorizarlos y, entre comillas, creer que estamos desarrollando la inteligencia, sino también pensar en la sensibilidad, en la responsabilidad y en la autonomía que tenemos que tener cada uno como ser humano. Y se va a enfocar siempre, vuelvo a decir, en el desarrollo integral. Que bueno, ahí está el Bildung alemán que tiene también mucho de hablar del desarrollo integral de la persona. Por otro lado, el saber hacer, ¿sí? El aprender a hacer tiene que ver justamente con la capacidad de aplicar estos conocimientos en el entorno. Decía hace un rato, las modalidades jóvenes y adultos tienen proyectos de acción desde hace mucho tiempo, o por lo menos sí, desde la resolución 118 del 2010, y justamente tiene que ver con esto, con ir al contexto, hacer algunas tareas, generar transformaciones en el entorno, porque tiene que ver con la emancipación, o sea, tiene que ver con el desarrollo, no simplemente con el incorporar una información que por ahí me pueda ser útil o no. Si no me permite transformar mi entorno y no me permite transformarme a mí mismo, no tiene sentido. Y por último, justamente el tema del saber convivir y aprender a vivir juntos y conjuntamente crear propuestas que permitan transformar nuestra experiencia y transformar nuestro entorno, porque no se hacen las cosas de a uno, no se hacen las cosas solos, sino en colectivo. Entonces, bueno, ¿y qué tiene entonces esto que ver con la formación docente? Porque decía al comienzo, bueno, la formación docente está básicamente estructurada en contenidos, o sea, en una parte de los saberes, no en todo esto otro que se pretende que se trabaje en la escuela secundaria. Entonces, como que tenemos una disociación en ese punto que en principio parte de las resoluciones del Consejo Federal. Ya con la 476 para la formación docente del año pasado se está empezando también a trabajar el tema de los saberes, pero bueno, en principio los planes que tenemos ahora es como que están en una situación de disociación en relación a los niveles para los que se forman.
Y ahí entonces, conociendo que los saberes son dinámicos, evolutivos, multidimensionales, que están dedicados a la acción, que permiten la construcción de experiencias y la reflexión, son cosas totalmente distintas a la memorización. Implica el saber, o sea, comprometerse con lo social y lo cultural, ¿sí? Y tener una serie de valores, ¿sí? Que cada uno tiene, por el cual cada uno se hace responsable, etcétera. Entonces, todo esto se debiera, en principio, poder, perdón, pero me están matando mensajes. Todo esto se debiera, en principio, trabajar en la formación docente, ¿sí? Porque para que un nuevo docente o un residente vaya a la escuela y empiece a trabajar todas estas cosas, primero las tienen que haber experimentado, vivido durante la formación. Y ahí es donde sería muy importante en las nuevas revisiones de los diseños curriculares que vienen, no solamente pensar en los NAP, no solamente pensar en los contenidos o en los núcleos de aprendizaje prioritarios, sino pensar en toda esta cuestión de el saber como un concepto más general. Y acá viene otro punto, porque si nosotros nos ponemos a ver la formación docente, hay como dos cuestiones que tiene que aprender el docente, el futuro docente. Primero, construir sus propios saberes profesionales, ¿sí? Que se van a ir dando no solamente por la formación docente inicial, sino por la práctica, por la interacción con otros, por el dialogar y el aprender con otras personas sobre los problemas o las situaciones de la cotidianidad del aula y que quiere resolver. Y entonces ir desarrollando los propios saberes, pero profesionales, pero al mismo tiempo tiene que estar preparado para poder fomentar la construcción de saberes integrales en los estudiantes, que tiene otra lógica y que la formación de los estudiantes, en este caso de secundaria, tiene una lógica totalmente distinta a lo que es la formación docente, que es una formación más que nada profesional. Entonces, para poder hacer esto, hay que superar los enfoques tradicionales de formación, hay que salirnos de la cuestión exclusiva de los contenidos para pensar una serie de otras cuestiones. Y en este sentido, insisto con esto, o sea, lo que no se vive en la formación docente después por la locura del trabajo y nos debe pasar a todos, corremos de un lado para otro, muchas veces no tenemos el tiempo para hacer otras experiencias. Philippe Renou, cuando habla de los procesos reflexivos y de cómo como docentes ponemos las cosas sobre la mesa cuando se nos queman las papas, digamos, hemos planificado algo y algo en el aula no se da como habíamos pensado, tenemos automáticamente respuestas que a veces están grabadas en nuestro inconsciente a lo largo de nuestra historia dentro del sistema educativo y cosas que hemos visto, y bueno, eso es lo que ponemos en la mesa. Pero ¿por qué? Porque no hemos tenido suficiente tiempo después como para ir reflexionando, masticando, procesando aquellas cosas que tenemos grabadas en el inconsciente y es necesario procesar. Entonces, tenemos que tener un tiempo en la formación docente para hacer estos procesos reflexivos, para trabajar sobre todas estas cuestiones que hemos ido incorporando a lo largo del sistema. ¿Por qué? Porque en nuestra cabeza aprender y enseñar está ligado a contenido y tenemos que pasar en la formación docente a desarmar, deconstruir eso para empezar a pensar dentro de la lógica de los saberes, ¿sí? Y entonces, bueno, va a haber saberes pedagógicos a incorporar, ¿sí? Que tiene que ver con las estrategias didácticas, etcétera, pero también saberes interculturales para trabajar con diferentes comunidades. Pero hay que buscar básicamente un enfoque transformador. Entonces, yo volviendo a dar vueltas sobre, y bueno, ¿y cómo sería pensar la formación docente desde esta lógica? Porque, o sea, si el futuro docente tiene que enseñarle no solamente contenidos, al futuro estudiante que vaya a tener en secundaria, o sea, sería dentro del saber conocer, hay que incorporar otras estrategias de enseñanza, otras cuestiones desde la didáctica sobre cómo enseñar y cómo trabajar el saber ser, cómo trabajar el saber hacer y cómo trabajar el saber convivir, que tiene que ver con justamente promover estrategias, en el caso del saber ser, para promover el autoconocimiento, la gestión emocional y el desarrollo de valores en los adolescentes. Pero para hacerlo con los adolescentes, primero lo tenemos que haber vivido y experimentado nosotros como futuros docentes, los que ya somos docentes, vale, pero los que se están formando, experimentar procesos de ese tipo dentro de la formación. Uno no puede dar a otro lo que no tiene y no puede enseñar a otros aquellas cosas que no vivió primero. Entonces, en la formación docente deberíamos tener justamente
estrategias para promover el autoconocimiento. Y en general, yo cuando veo a mis alumnos que están desesperados haciendo una materia a la otra, más parecen ¿cómo les puedo decir? Y con el mayor de los respetos, están como con la cantidad de materias y prácticos y tareas y parciales, parecen el malabarista en el semáforo tratando de que no se le caiga ninguna naranja y no tienen ese tiempo de quietud para conocerse a sí mismo. Entonces, habrían cosas que deberían cambiar también en la formación docente para que el futuro docente vaya trabajando hacia adentro. Lo mismo con el saber hacer, o sea, tiene que haber, si queremos que después el futuro docente trabaje de manera interdisciplinaria y trabaje en los contextos, eso lo tiene que vivir en la formación docente primero. Y entonces va a aprender a hacer otras cosas más allá de transmitir un contenido y el saber convivir con más razón. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, trabajo en el IESTELLO, en el IE5 y además en otros institutos, pero fíjense que la formación docente y los diseños están pensados para solamente trabajar en una línea, en una disciplina, cuando los diseños de secundaria plantean el trabajo interdisciplinario. Y los diseños de formación docente no lo permiten eso, o sea, solo tenés que seguir, digamos, la estructura de lo que se viene planteando para superior. Sería muy interesante, que ya en los documentos curriculares, que no quede simplemente en estrategias individuales de docentes que quieren trabajar articuladamente, sino que sería muy bueno que en los documentos curriculares quede justamente la posibilidad de trabajo interdisciplinario en donde no solamente se aborda la disciplina desde otro lugar, sino que se aprende a convivir con otras personas que tienen otra lógica y piensan y analizan las cosas de manera distinta. El que está en la lengua va a pensar desde la comunicación, mientras que el docente que viene de la matemática va a pensar desde la lógica y desde la abstracción. Y así sucesivamente cada disciplina por atrás tiene una estructura, una lógica de pensamiento, como decía María Eugenia hoy. Entonces, esas posibilidades de ese intercambio y de ese trabajo con el otro y del diálogo se tienen que vivir en la formación docente previamente para que cuando después vayan a las instituciones puedan hacer las cosas y puedan trabajar y posicionarse y articularse con los demás desde otro lugar. Entonces, ¿qué debería tener un diseño curricular que trabaje los saberes desde otro lugar? Primero, una reflexión epistemológica continua, cuestionar permanentemente las ideas que tenemos acerca del conocimiento, el contenido, los saberes, el rol del docente, etcétera. En consecuencia, pensar una innovación pedagógica y didáctica que permita otro tipo de experiencias donde haya metodologías más activas, más que, o sea, superar. Hay un video, no me acuerdo el apellido ahora, de un adolescente que en charlas TED que habla justamente de que la experiencia educativa termina siendo pizarrón, carpeta, prueba, es decir, copiar lo que, o sea, el profesor escribe en el pizarrón, luego va a la carpeta y luego se rinde. Superar ese tipo de cuestiones para trabajar cuestiones más activas de interacción con los pares, con el contexto, con el entorno, con otras disciplinas. Por otro lado, una práctica temprana y progresiva. Hasta ahora, lamentablemente, los estudiantes se acercan mucho a las escuelas entre práctica 3 y residencia, cuando lo ideal sería que desde el vamos, desde el primer año, puedan tener prácticas que tengan que cumplir horas, digamos, en las escuelas, en las instituciones, participar de reuniones institucionales, hacer registros, conocer las escuelas desde adentro, conocer cómo funcionan y que sea paulatino como está en la teoría o en las resoluciones del Consejo, pero que esta experiencia y este tránsito por las escuelas, este contacto, permita justamente un acompañamiento reflexivo del docente y permita articular la teoría y la práctica, ¿sí? A veces pasa de que cuando llegan a residencia y después van a trabajar en las escuelas o a hacer sus prácticas, es todo diferente, es todo distinto. No tiene nada que ver la teoría que hemos visto con todo lo que efectivamente pasa en la escuela. Pasan muchas cosas más, pasan otras cosas menos, o pasan de distinta manera, o suceden de distinta manera. Entonces, este proceso de reflexionar generaría docentes preparados de otra manera. Obviamente, el aprendizaje colaborativo y de comunidades de práctica debiera ser fundamental, el trabajo en equipo, pero no una lógica de
bueno, nos juntamos para hacer un trabajo práctico o un trabajo final y que tengamos menos trabajo y bueno, cumplimos y terminamos, no, sino para aprender a construir lazos, aprender a de verdad trabajar en equipo, porque en las escuelas eso es lo que hace falta. Y por otro lado, la investigación como herramienta para el desarrollo, porque si bien es cierto, tenemos investigación en la formación docente, antes había una unidad curricular dedicada a eso, lamentablemente desapareció, se fusionó con Práctica uno, con creo que análisis de las instituciones, y entonces de tres materias se hicieron una. Y bueno, no estoy cursando, no estoy dando práctica, pero me parece por ahí muy complejo llegar a trabajar en un solo espacio tres cuestiones que pueden ser muy vitales. Quizás debieran generarse, no se puede quizás tener, incorporar materias por carga horaria, pero sí se podría generar equipos de docentes que investiguen determinados temas a donde los alumnos avanzados, o sí, desde tercero y cuarto en realidad, pudieran sumarse a tareas de investigación de manera tal de poder aprender a analizar situaciones de la vida cotidiana escolar y del entorno donde las escuelas funcionan y investigar, perdón, y trabajar sobre eso y aparte ir construyendo ideas a partir de esa interacción. Eso haría que la formación y la teoría, no importa si es disciplinar o si es pedagógica, deje de ser teoría alejada de la realidad y se pueda trabajar de una manera directa y más dinámica. Creo que generarían otros aprendizajes y otras posibilidades para los docentes, los futuros docentes o los que se están formando y para los futuros estudiantes que vayan a tener. Así que bueno, esto era lo que quería presentar y bueno, muchas gracias por escucharme. Dejo de compartir. Muchas gracias, Andrés. Bueno, como ya un poco habíamos adelantado, esta cuestión de al finalizar poder emitir